Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Tenemos un distinguido invitado a quien le agradecemos que nos haya esperado en línea. Me refiero a Obaya Tassi, especialista en geopolítica y Medio Oriente. Le reiteramos el agradecimiento. Bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes, señores. Muchísimas gracias. Previamente teníamos a otro invitado con el cual estuvimos hablando del impacto económico para los Estados Unidos. Las inversiones que vienen para acá en la compra de aviones, de diferentes industrias de tecnología, de inteligencia artificial. Pero como quiera que en esa zona del mundo han habido tantos conflictos, hay un país que busca la bomba atómica, que promueve el terrorismo en Yemen, que ha desestabilizado toda la región, ha fortalecido los elementos terroristas en Palestina y en el Líbano, que es Irán. Dentro de todo este complejo mundo de ajedrez, ¿cuál es el impacto militar y estratégico que la visita de Trump y estas alianzas que se han forjado ahora con estos tres países representan para esa zona del mundo? Bueno, tenemos que empezar por decir que el encuentro histórico que ha logrado Mohammed bin Salman, el Crown Prince de Arabia Saudita, y el presidente Erdogan, para que el presidente Trump baje las sanciones y acepte reunirse con Ahmad Shara, el presidente interín de Siria, es un evento histórico, histórico. Por no decir un milagro, porque yo nunca pensé que iba a pasar, no en estos días. Esto realmente es algo muy importante, porque esto ayuda mucho a la reconstrucción de Siria. Y ustedes saben que los 14 años de Assad, por no decir los 50 años de la dinastía de Assad padre, que murió en el 2000, le entregó el poder al hijo, han destruido a Siria. Los últimos 14 años ha sido destrucción total, por supuesto con la ayuda de los bombardeos rusos y las milicias iraníes y el silencio de los chinos, que son los tres países que han apoyado a Assad para llegar a la destrucción que ha llegado a Siria hoy. Assad no solo se fue como un ratón a Moscú en diciembre 8, sino que se llevó con él 250 billones de dólares, o sea, 250 mil millones de dólares, dicho en castellano. Es triste porque eso es prácticamente una cifra que necesita Siria hoy, alrededor de los 300 a 400 billones para reconstruir el país. El encuentro de Trump, la baja de sanciones, es muy importante por dos cosas. Una, para la reconstrucción de Siria, y dos, porque el hecho que las sanciones bajen y ciudadanos americanos de origen sirio, compañías americanas, gente que puede ir hoy de Europa a Estados Unidos a Siria a ayudar a la reconstrucción, es algo excelente porque desplaza a Irán, desplaza a Rusia, desplaza el terrorismo. El hecho de que Trump esté dispuesto a retirar las tropas americanas en el noreste de Siria, que hoy están con los kurdos, entregarle esas cárceles al mando del Shara, el presidente interim, representa una enorme confianza que el presidente Trump le pueda tener y que le esté entregando a Ahmad Shara. Ahora, tenemos que reconocer algo. Las alianzas estratégicas militares en esa zona ya estaban armadas. Estados Unidos con Arabia Saudita, Estados Unidos con Qatar, Estados Unidos con Emiratos Árabes. Por supuesto, reconozcamos que en Arabia Saudita y en Qatar hay un par de bases americanas muy grandes, importantes y significantes para así hacerle frente al terrorismo iraní, que como bien sabemos son los que están alimentando los misiles de Yemen, Hamas y Hezbollah, que son las tres facciones que indirectamente también apoyaban a Assad contra su pueblo. No nos olvidemos que los rusos estaban detrás de eso también. Es muy importante hoy reconocer de que esa alianza nueva que baja las sanciones completamente desplaza a Irán y a Rusia de la presencia en Siria. Ahora bien, algo muy importante aquí, no nos olvidemos que Ahmad Shara es un presidente interino. O sea, él no representa hoy un parlamento, él no está electo democráticamente, digamos. O sea, las decisiones que él toma, las toma como presidente interino. Una de las medidas que le pidió el presidente Trump es muy importante, que es el entrar al Abraham Accord. Como ustedes saben, la Abraham Accord que empezó el presidente Trump en su primera presidencia, ha logrado así acercar a Israel y que firmen los tratados con tres países árabes, ¿no? Con Emiratos, con Qatar, con Bahrein. Ya había tratados de paz firmados con Jordania y Egipto. El más importante de todos, que no se logró antes que Trump lamentablemente pierda la elección, fue Arabia Saudita. Arabia Saudita hoy está siendo invitada nuevamente a la Abraham Accord, pero, como bien sabemos, los eventos de octubre 7
y el genocidio de Israel ha pedido de Arabia Saudita es, mira, yo no puedo firmar ningún acuerdo si tú no me arreglas el Estado palestino. Recordemos bien que históricamente Estados Unidos, así como 185 países del mundo hoy, están empujando por el Two-State Solution. Hay que darle un Estado a los palestinos, si no el conflicto ahí nunca se va a acabar, señores, nunca se va a acabar. Hasta que no haya un Estado palestino al lado del Estado israelí, que convivan en paz, que se reconozcan, que puedan convivir, no existirá paz en esa zona. Y eso es algo que viene de hace 70 y pico de años. Desde que se creó el Estado de Israel, este problema existe. Y siempre se habló de la solución de dos estados. Es algo que el presidente Trump tiene que apoyar, tiene que empujar y tiene que seguir adelante, porque también es parte del foreign policy de Estados Unidos. Siempre lo ha sido. O sea, no nos podemos olvidar de que si no se crea un Estado palestino, no va a haber paz en esa zona. O sea, crear una riviera en Gaza o mandar a los palestinos a otro lado, etcétera, no va a resolver el problema, señores. Esas tierras tienen que ser un Estado palestino independiente, que conviva en paz con el Estado de Israel. Ahora bien, no nos olvidemos otra cosa. El presidente Trump le pide a Ahmad Shah que cumpla con los Abraham Accords. Ahmad Shah no representa hoy al pueblo sirio. Ahmad Shah es un presidente interim que tiene que estar ahí para formar un nuevo parlamento, una nueva constitución y eventualmente elecciones. En esas elecciones saldrá representante del pueblo sirio que podrá firmar lo que tengan que firmar. Es el primer obstáculo. El segundo obstáculo es el Golán. No nos olvidemos que el Golán es territorio sirio. Ha sido anexado por Israel, pero sigue siendo territorio sirio. O sea, una de las primeras condiciones que pedirá un representante del gobierno sirio, si por supuesto se cumplen las condiciones que estamos hablando, es, bueno, devuélvame el territorio del Golán. Así como se devolvió el Sinaí a Egipto, ustedes se acuerdan, y se firmó la paz entre Egipto e Israel, así como se creó el West Bank y se firmó la paz con Jordania, Siria también tiene derecho a que se le devuelva su territorio, que es el Golán. Eso está en cuestión. En cuestión están las aguas y en cuestión está, por supuesto, los tratados militares que hoy se están firmando entre Turquía y Siria. No nos olvidemos que Turquía hoy es una gran amenaza para la zona, una buena amenaza, porque, y lamento decir eso, Israel no se ha portado bien desde que Ahmad Shah tomó el gobierno. Israel empezó a bombardear al minuto que el gobierno de Ahmad Shah subió, a bombardear infraestructura, a bombardear aeropuertos, a bombardear todo, y eso no ayuda a la reconstrucción de Siria. Israel está asustado de un movimiento terrorista en la zona. ¿Qué movimiento terrorista si Ahmad Shah no tiene ni para comer? O sea, esa gente no tiene nada, no tiene ni nafta, ni calentamiento, ni comida, la moneda está destruida, la infraestructura está destruida. Sin embargo, Israel sigue bombardeando. O sea, viéndolo desde el punto de vista sirio, si no paran los bombardeos de Israel, no se va a poder reconstruir el país. Esa tiene que ser una de las condiciones unánime. Estoy de acuerdo de que tiene que haber charlas, que gracias a Dios las está viendo, entre Siria e Israel, para poder así establecer algún diálogo. Pero no nos olvidemos que el diálogo tiene que ser en base a una paz que sea justa para todos. Hay un problema de las aguas ahí, no nos olvidemos, que lo hubo con Jordania, que fue resuelto. Hay un problema, como bien acabo de decir, el Golan Heights. Hay un problema militar donde Turquía va a participar y hay un problema en el que veamos si realmente Ahmad Shah, como presidente interim, puede firmar acuerdos en nombre de Siria cuando él es nada más y nada menos que un presidente interim para crear la nueva democracia en base a la nueva constitución que todavía no se escribió, el nuevo parlamento que todavía se está constituyendo. O sea, tenemos muchos factores aquí en juego que, por supuesto, Qatar, Arabia Saudita son gran partícipes de todo esto y apoyando esto, y por supuesto no nos olvidemos de la potencia que también es una potencia OTAN, que es Turquía. Turquía hoy es muy aliado de Siria, Turquía está ayudando muchísimo militarmente y estructuralmente, es muy importante. La levantada de las sanciones va a ayudar enormemente a Siria, a que empresas americanas, a que sirios americanos, sirios europeos puedan ir y participar en todo eso. Carlos. Sí, de cualquier manera, lo hecho por el presidente Trump no representa un buen primer paso a su criterio, es decir, no abre la puerta para que poco a poco
se vayan aclarando los caminos, el tema de levantarle las sanciones a Siria para que eche hacia adelante, el reunirse, como usted dice, era impensable hace 2 días que esto fuera a pasar. Correcto. Bueno, quiero decir algo más, es muy importante lo que dijiste, porque el encuentro de Trump con Ahmad Shara de alguna manera fuerza y empuja a la democracia en Siria. Fuerza y empuja a que se crea la Constitución y a que se crea el Parlamento libre democrático. O sea, es buenísimo que exista semejante presión, aunque sé que ese tema no se habló, pero estoy seguro que entre ellos le habrá dicho, mira, ¿qué pasa con la democracia? ¿Qué pasa con el Congreso? ¿Qué pasa con la Constitución? Todas tus promesas lindas. Nos recordemos de que Ahmad Shara, o el Golani, como se llamaba, había en su cabeza $10 millones por su captura, por ser el capo de Al-Nusra, que Al-Nusra era una división de Al-Qaeda, la división de Al-Nusra en Siria, que después se convirtió en Tahrir Sham, ¿no? Hayat Tahrir Sham, que es la organización que es la que él lideró desde el noroeste de Siria, vía Alepo, vía Homs, vía Hama, y llegó hacia Damasco con el cobarde Assad, que se escapó en diciembre 8. Pero Ahmad Shara sigue siendo un líder interim. Ahmad Shara sigue siendo un líder que lo aceptó el pueblo sirio, lo aceptó el mundo, siempre y cuando cumpla con las condiciones, que es la democracia en Siria. Y el pueblo sirio lo está pidiendo, y millones de sirios en exilio estamos también pidiendo la democracia para no caer otra vez en una dictadura como la de Assad, que duró 50 años. Señora Tassi, dentro de todo este complejo juego de ajedrez, ¿cómo queda Irán? Irán está negociando finalmente, creo que van por la 3ª o 4ª ronda de negociaciones con el gobierno de Trump sobre el programa nuclear. Por supuesto que ya negociaron con Obama, aquello no tuvo gran fruto, y hay algunos que han levantado la voz de preocupación de que los negociadores y los ayatolás no son confiables. Pueden firmar, pueden prometer, pueden acordar lo que sea, pero en el fondo van a seguir clandestinamente buscando el arma atómica. Dentro de todo esto, ¿cómo queda Irán? ¿Cómo esta alianza con Qatar, con Bahrein, con Emiratos, Arabia Saudita y Turquía, y ahora si Siria entra en el redil de la democracia, más las alianzas que ya tiene Estados Unidos forjadas desde hace años con Jordania y Egipto, ¿aíslan a Irán en la zona? Sí, absolutamente, lo aíslan. Como bien sabemos, Irán ya estaba en derrota, estaba aislada desde que la primera presidencia de Trump les impuso sanciones, les congeló los $180 billones, les puso inspecciones, les puso condiciones, los acogotó. Pero lamentablemente vino un demócrata de Biden que destruyó todo lo que había hecho Trump en su primera presidencia, porque ya los tenía acorralados los iraníes. Los iraníes no tenían ni, como por decir, ni para ir a la esquina. Sin embargo, les abrieron de vuelta la canilla de los $180 billones, y con eso pudieron financiar de vuelta a Hezbollah, Hamas, los Houthi en Yemen, todos los movimientos terroristas que hay. Eso fue un desastre del gobierno demócrata que no entiendo cómo pueden haberlo permitido. Biden ha hecho un desastre con Irán en permitirle llegar a donde llegaron. Por supuesto que hoy Irán representa una amenaza nuclear. Espero que no lleguemos al punto de tener que bombardearlos, porque Irán no es tan fácil como uno se piensa. Y puede ser una guerra muy desastrosa y muy costosa para toda la región, inclusive para Estados Unidos. Y sobre todo, no hablemos de que si arranca la guerra a Israel, eso podría generar movimientos fanáticos, fundamentalistas en la zona, que crearían más desastre todavía. O sea, esperemos que nunca llegue a la guerra con Irán, y esperemos que Irán sienta suficiente presión ahora que le cortaron las alas, porque con una Siria alejada de Irán y de Rusia, Irán tiene las alas cortadas. Con un Hezbollah separado geográficamente, las alas están cortadas. Esperemos que ellos logren entender eso y poder así avanzar con un tratado que les permita poder hacer lo que tiene que hacer el mundo occidental y convencer a Irán de no avanzar por ese camino, o las consecuencias pueden ser terribles. Y en el caso de Qatar, que en un momento determinado en la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas, se dijo que fungía de una suerte de mediador doble cara, este encuentro con Trump, ¿lo podemos tomar como un encuentro franco, abierto, sin reserva? Sí, señor. Recordemos una cosa que mucha gente no lo quiere ver. Qatar siempre ha sido un mediador que quiso la paz, y Qatar
no ha alimentado el terrorismo. Hay unos videos famosos, que ustedes si los buscan los van a encontrar, del primer ministro israelí, Ehud Barak, en los cuales él describe cómo Netanyahu permitió que Qatar financie los 32 billones de dólares a Hamas. Netanyahu lo permitió, porque Netanyahu quiso usar a Hamas en contra de Abu Abbas, que es el presidente del Estado palestino de West Bank. Y le salió, como digamos, el tiro por la culata. No le salió bien. En contrario, en vez de que Hamas active contra el otro el Estado, para así el beneficio de Netanyahu, armó su movimiento terrorista y atacó a Israel. Pero no nos equivoquemos, Netanyahu es tan culpable de ese desastre como lo es el financiamiento de la zona. Y Netanyahu, así como las inteligencias de la zona sabían de octubre 7, porque él permitió que eso pase, y esto le vino como anillo al dedo para así arrasar y destruir a Gaza como lo hizo, porque él quiso destruir a Hamas cuando se dio cuenta que el tiro le salió por la culata. Entonces Qatar siempre ha sido sincero y honesto en tratar de así ayudar a la causa de la zona. Siempre ha sido un buen aliado americano, siempre ha sido un buen aliado saudita americano, pero siempre ha sido por la justicia del Estado palestino. Qatar siempre quiso, así como el resto del mundo árabe, quiere resolver este problema. Y como dije al principio de mi charla, la única manera de resolver ese problema es creando un Estado palestino para los palestinos. Si no, este problema va a seguir eternamente. Hablemos de ese Estado palestino porque en este momento hay dos enclaves palestinos que están ligeramente separados por una franja de terreno, que es el territorio israelí. Por un lado está Cisjordania, donde gobierna Al-Fatah o el movimiento que lidera Mahmoud Abbas, y por el otro, bueno, correcto, ahora la zona de Gaza completamente arrasada por todo lo que acabamos de escuchar. Ese enclave de Gaza, ¿cómo sería la fórmula ideal para que los palestinos pudieran vivir ahí en paz, para que hubiera una reconstrucción viable y que al mismo tiempo los israelíes nunca más se vean atacados o nunca más tengan ellos que atacar por una situación de violencia originada desde allí? ¿Sería entonces traspasar a Gaza el mismo sistema de gobierno de Cisjordania? Mira, es simple y no es simple. Reconozcamos que hubo 185 países del mundo que votaron por un Estado palestino. O sea, no estamos inventando la rueda. Esto es algo que está en juego de hace muchos años. Sí. La última voto de las Naciones Unidas el año pasado, como digo, 185, 187 millones de países en el mundo votaron a favor de un Estado palestino. Hay que crear un Estado palestino. Ahora, si nosotros logramos que haya fuerzas de control, dígale árabe, Naciones Unidas, lo que sea, árabe es lo más fácil, controlando Gaza, así no hay un movimiento jamás terrorista, controlando la reconstrucción de Gaza, así no hay un movimiento terrorista. Pero eso tiene que estar acompañado de un Estado palestino independiente. No pueden estar ahorcados y acogotados por Israel, que cuando quieren le abren la canilla, cuando quieren le cierran la canilla. Eso no funciona. Tienen que sentir independencia, tienen que sentir que el puerto que abrieron lo pueden usar, que el aeropuerto internacional que abrieron lo pueden usar. Todas esas infraestructuras que se construyeron hoy no pueden ser usadas porque están acogodados por Israel con la excusa del terrorismo. Sí, señores, hay terrorismo. ¿Por qué hay terrorismo? ¿Por qué están acogotados? ¿Por qué están agotados? Porque le cierran la canilla de vez en cuando. O sea, es el huevo y la gallina. Si tú no creas un Estado palestino donde ellos se sientan independientes y puedan funcionar mano a mano al lado de Israel en paz, va a seguir habiendo movimientos fundamentalistas, va a seguir habiendo ataques de un lado y del otro. Ahora, ¿cómo unimos las dos? También se habló varias veces de hacer una especie de túnel, safe highway entre los dos estados, Gaza y Cisjordania, así el Estado palestino se cumple. Eso se han hecho en varios lugares del mundo. No es la primera vez que se hace una especie de autopista internacional. Y no es muy, o sea, no es, la distancia tampoco es descomunal. Es, ¿no? muy cortita, sí, ¿no? Sí. Es cortita, hablando de un viaje de media hora. O sea, no es una cosa tan difícil de hacer. Y por supuesto, si hay paz, esa autopista puede funcionar. Y si hay reconocimiento de un Estado palestino independiente libre, que tiene su propia salida al mar, que tiene su propio aeropuerto, que no tiene por qué pasar por Israel, también pueden dar la paz. Y los estados árabes pueden ser responsabilizados por mantener esa paz. Como garantes. Y yo creo que al mismo tiempo, volviendo al tema de Irán, si usted tiene en un aula de una escuela un estudiante que es el provocador, el agitador, el revoltoso,
evidentemente va a contagiar con ese comportamiento a un grupo de sus compañeros. Pero si usted neutraliza a ese individuo y lo expulsa, exacto, o lo saca, o lo pone de penitencia, exacto, pues evidentemente va a traer más o menos la calma al resto, exacto, del aula. Irán ha sido el gran fomentador desde la llegada del ayatollah Khomeini al poder en octubre de 1979. Irán ha sido el gran fomentador y financista de todos los movimientos terroristas de esa zona. Irán ha fomentado terrorismo después de la invasión de Irak. Las brigadas de Muqtada al-Sadr procedían de Irán y con financiamiento iraní. Los atentados, inclusive en la propia ciudad de Riad, en Arabia Saudita, allá en Bali, sí, en Indonesia, son propiciados por Irán. Irán llegó inclusive a atacar hasta la Mutual Judía en Buenos Aires. Ha financiado a Hezbollah, ha financiado a Hamas. Yo me imagino, a lo mejor yo de eso no conozco mucho, pero desde mi punto de vista puramente de un observador de fuera, si se le cortan las alas, las ínfulas y toda la capacidad a Irán, me parece que el resto de la región dejaría de tener el armamento y el financiamiento para los grupos terroristas. Y los grupos terroristas pues se secarían sin esas dos cosas. Bueno, no tendrían razón de funcionar. Exactamente. ¿Cuál es la causa principal hoy de los grupos terroristas ahí? Son un Estado invasor como Israel que no le da la paz a Palestina. Imagínate tú una Palestina libre, donde no haya terrorismo, que funcione libremente, como se le prometió 400 veces, los Oslo Accords, Naciones Unidas, el Camp David. ¿Cuántas veces se le prometió al Estado palestino? ¿Y podría Israel coexistir con ese grupo palestino como Jordania o lo hace con Egipto desde hace décadas? Esa es la gran pregunta. Ajá. Exactamente. O sea, se ha demostrado que se puede firmar la paz con Israel. Se ha demostrado que el Abraham Accord funcionó así como Trump puso en las reglas. Ya tenemos 5 estados árabes que han firmado la paz con Israel. Siria está hablando con Israel ahora y otros países están hablando. Arabia Saudita dijo textualmente, me resuelve ese problema palestino y yo firmo. No tengo ningún problema, pero resuelve el problema Palestina. Yo no puedo firmar un Abraham Accord cuando están haciendo un genocidio en Gaza. Y es lógico. Es lógico, o sea, no puede funcionar. Pero sí, como repito lo que dijiste recién, si se le cortan las alas a Irán resolviendo estos problemas, el terrorismo no va a tener más dónde funcionar. Hezbollah no va a tener por qué bombardear a ningún lado. Hamas no va a existir más porque va a estar controlado por tropas árabes en Gaza, en Cisjordania, para que se cumpla así la paz y exista el Estado palestino libre. Todo esto es algo que se puede hacer poco a poco, tratando de cumplir las reglas de los nuevos acuerdos de una Palestina libre. Eso puede pasar, y puede pasar, por supuesto, cumpliendo las reglas de Naciones Unidas, los tratados que ha habido, la frontera del 67, etcétera, etcétera, como está puesto en todos los acuerdos que han sido escritos por Naciones Unidas ya para crear el Estado palestino, y se ha revisado 40.000 veces en todos los acuerdos, como te cuento, Camp David, Oslo Accords, etcétera, etcétera. ¿Cuántas reuniones ha habido hablando de los Estados palestinos? ¿Por qué no se cumple eso? Por eso existe el terrorismo. Por eso Irán se aprovecha de todos nosotros. Por eso Irán aprovecha para alimentar todos estos movimientos terroristas. Aparte del hecho de que el gobierno de Biden le inyectó $180 billones, que es otra cosa que no tendría que haber pasado. Y el nuevo Papa lleva 6 días solamente en el cargo y no para de hablar de la paz. ¿Ve usted su figura y la figura de este nuevo papado y la Santa Sede como un factor contribuyente tal vez a traer un poco de cordura en esta zona? Sí, bueno, creo que el hecho que sea americano y esté repitiendo el mismo mensaje del Papa anterior de la paz, de que se tiene que resolver el problema palestino, de la paz mundial, es algo muy importante porque ahora viene de un americano, americano latino, por decir, que tuvo 40 años en Perú también. Es muy importante el mensaje de él, de que siga la misma trayectoria de la paz, de que crean un Estado palestino, que haya paz. El Papa anterior, el Papa Francisco, habló mucho contra el genocidio en Palestina. ¿Pero quién le hizo caso? Nadie. Nadie le hacía caso, por supuesto. Hablaba y decía y el mundo lo escuchaba. Pero nadie logró parar la paz, nadie probó parar el genocidio en Gaza, nadie lo logró parar, se siguió, estamos hablando ya de 80.000 muertos entre mujeres y niños, una cosa asquerosa, una zona de Gaza que están sin comer, sin agua, hay hambre, hay muertes por enfermedades, o sea, es inaceptable lo que está pasando ahí. Todo eso se puede resolver muy fácil. Se sientan y hacen los acuerdos
de una Palestina libre, independiente, como lo pidió Mohammed bin Salman a Trump en sus reuniones, como lo pidieron 185 países cuando votaron a las Naciones Unidas. Es muy fácil. ¿Por qué no logramos hacer eso? Porque tenemos un gobierno fundamentalista de Israel que no quiere la paz con los palestinos. Prefieren arrasar con Gaza, prefieren arrasar con el pueblo palestino que aceptarlos como un país hermano, independiente, libre, acompañándolos en el territorio y con la paz. Acuérdense ustedes que el primer ministro, creo que fue Isaac Rabin que lo mataron. Que Isaac Rabin fue el que fue asesinado, sí. Isaac Rabin era un genio. Él vio la paz entre árabes e Israel. Él dijo, con la tecnología que tenemos y la mano de obra que nos rodea, somos potencia, toda la zona, porque la mano de obra que nos rodea es súper eficiente y barata e inteligente. Con nuestra tecnología y todo lo que nos rodea, ¿qué hicieron los fundamentalistas israelíes? Lo mataron. O sea, hay terroristas entre ellos también, reconozcámoslo. ¿Okay? El primer grupo terrorista que existió fue el grupo Haganah, encabezado por el primer ministro Menachem Begin. O sea, sus propios terroristas mataron a su primer ministro porque quería la paz, porque él vio el futuro, él vio la visión de que un Israel con fronteras abiertas, utilizando toda esta mano de obra que lo rodea, con la tecnología que tienen, eso podría ser una tremenda potencia en la zona. Pero ¿qué hicieron? Lo mataron, porque hay movimientos ultrafundamentalistas que no quieren la paz. Y lamentablemente Netanyahu viene en esa rama. Netanyahu es un criminal que viene de esa rama. Que lamentablemente, si no hubiese guerra en Gaza hoy, Netanyahu estaría en cárcel por todos los casos de corrupción que tiene él y su señora. Ustedes lo saben eso. Señor Atassi, muchísimas gracias por su tiempo.